Estamos haciendo una serie de estudios que se llama Un líder como Jesús y vemos a Jesús como un líder. Sí, Él es el Hijo de Dios, sí, Él es el Mesías y tenemos que enfatizar todas estas cosas, pero muchas veces fallamos en ver a Jesús desde un punto de vista más práctico, en el aspecto del liderazgo. Y esta lección lleva por título La mente de Jesús, aprender a pensar como Jesús lo hacía. Y para comenzar esta lección quisiera usar Filipenses capítulo 2 versículo 5, donde dice: haya pues en vosotros este sentir, es decir, permitan que esta misma forma de pensar sea su forma de pensar. Haya pues en vosotros este sentir, es decir, la mente de Jesús. Y si continúas leyendo, el capítulo habla de la mente de Jesús, de la mente de Cristo, quien siendo igual a Dios no estimó ser igual a Dios. La mente de Cristo. ¿Cómo podemos pensar como Cristo? ¿Cómo hacer que esta forma de pensar sea nuestra forma de pensar? Y yo quisiera exhortarte fehacientemente, esta es la razón por la que necesitas leer la Biblia. Medita en la Escritura. Yo desde hace algún tiempo ya no he podido hacerlo como antes debido a problemas oculares, a problemas de visión, y no podría decirles cuántas veces leí la Biblia completa, eso lo hacía con completa devoción. Cada año, una y otra vez, yo leía diferentes versiones, porque quería poner sus pensamientos en mi mente. Y gracias a Dios que pude hacerlo cuando mi visión no era un impedimento. Y al poner los pensamientos de Dios, sus palabras, en tu mente, comenzarás a pensar como Él. Todo esto va a cambiar tu forma de pensar, porque muchos cristianos piensan como piensa el mundo. Y el mundo controla nuestros pensamientos a través de la información que nos presenta cada día. Necesitamos aprender a pensar como Jesús pensaba. Necesitamos tener los pensamientos de Dios, porque si lo hacemos, va a cambiar nuestras vidas, va a cambiar nuestra vida cristiana. Ahora, existen muchas áreas en las que podríamos enfocarnos respecto a los pensamientos de Jesús, y en mis estudios lo he visto. He intentado destacar las tres que yo creo que son las más prominentes o las tres que a mi parecer son más importantes como un líder. Estas tres diferentes formas de pensar, y como ya hemos dicho, no quiero hacer creer que estas son las más importantes. Existen otras formas de pensar que tenía Jesús que son igual de valiosas, pero en esta lección me enfocaré en tres, que yo creo que serán muy útiles para tu vida. Primero hablemos de la humildad. La mente de Cristo. El énfasis en Filipenses capítulo 2 es la humildad. La humildad. Que si bien Jesús es Dios, Él se limitó a sí mismo. Y algunas versiones usan la palabra despojarse, se despojó a sí mismo. Y esto significa que se limitó a sí mismo, se puso a sí mismo dentro de estos límites. Jesús no vino a mostrarnos a Dios en el máximo de los sentidos, en su máxima perfección, sino que Él nos muestra al Dios hombre. Jesús es todo Dios, pero también es todo hombre. Y este es un gran misterio. Pero el énfasis presentado en este pasaje es la humildad. Él sabía que era Dios encarnado y la escritura que acabamos de leer en Filipenses 2, donde dice que Jesús no consideró ser igual a Dios. Y esto solamente significa saber que no está robando nada, no está robando la identidad de Dios. No, Jesús sabía bien que Él provenía del cielo, Jesús lo sabía. Él es el Hijo de Dios, Dios es su Padre. Y si nosotros negamos este hecho, si negamos que Jesús es Dios encarnado, estaríamos negando el Nuevo Testamento. Una y otra vez leemos esta verdad, que Jesús es Dios encarnado. Vamos a ver algunos versículos aquí que van a clarificar todo este concepto. En Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y luego continúa diciendo, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Él es Dios. En Juan 1:14 dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se estableció entre nosotros.
o vivió temporalmente entre nosotros. Otra forma de decirlo sería, puso su tienda. Entonces vino y vivió entre nosotros por unos años, porque el Verbo fue hecho carne, y este es Jesús, el Verbo que fue desde el principio. En Juan 8:58 nos habla de cómo estas personas decían que Abraham era su padre, y sabemos que ellos eran muy religiosos al respecto. Y Jesús les dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. De hecho, en el libro de Juan, en 7 ocasiones diferentes, Jesús usa esta frase, yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy el buen pastor. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Y sabían exactamente qué es lo que decía, y estaban furiosos, porque Jesús estaba equiparándose a sí mismo con Dios. Otro versículo en Juan 13:3 dice, sabiendo Jesús que él había salido de Dios y que a Dios iba, y continúa diciendo que se levantó y tomó una toalla y se la ciñó, y que comenzó a servirles. Esta y muchas otras escrituras nos muestran la mente de Cristo. Él sabía quién era, sin embargo se humilló a sí mismo. Ahora, se ha dicho muy bien que la humildad no es pensar mal sobre ti mismo. Algunas personas creen que son muy humildes porque siempre están pensando mal de sí mismos y diciendo cosas malas de sí mismos. No, eso no es humildad. La humildad sencillamente es preferir a otros antes que a ti mismo. De esto se trata. No es pensar en ti mismo, sino preferir a otros. Esa es la mente de Cristo. Porque la humildad es tener una mentalidad de siervo. Jesús dijo lo siguiente, yo no he venido para ser servido, sino que he venido para servir y dar mi vida en rescate por muchos. De esto se trata la humildad. Entonces Jesús vino a servirnos, a ti y a mí, y es una de las razones por las que nosotros amamos a Jesús, porque Él se entregó a sí mismo por nosotros. Esa es la mente de un siervo. Y la escritura que citamos hace un momento, en Juan capítulo 13, versículo 3, donde dice que Él sabía que venía de Dios, provenía de Dios, y que ya iba a Dios, tomó una toalla y se ciñó esta toalla a la cintura. Y esto es más que algo simbólico, porque Él está enseñándonos una lección sumamente importante. Una toalla. Sí, una toalla. Una toalla es el atuendo de un siervo. Y nosotros pensamos en él como un rey, y lo es. Pero el rey se humilló a sí mismo para lavar nuestros pies. No fue solo para estos discípulos que estaban reunidos en ese aposento, no. Sino que Él ha hecho lo mismo por ti, ha hecho lo mismo por mí. Él nos ha servido una y otra vez. Él nos ha servido. Esa era la mente de Cristo. Una mente de humildad. Que el Rey se humillara a sí mismo para servirnos. ¿Qué puedes decir cuando un rey lava tus pies? Solo hay una cosa que puedes decir apropiadamente. Y esto es solamente rendirte ante Él y decirle, yo soy tu siervo y me rindo completamente a tu voluntad. Entonces, lo primero que quiero decir y enfatizar de la mente de Cristo es la humildad. Humildad. Y esto es algo que debemos comprender y entender en nuestra época. Mientras más grandes siervos seamos, mejores ministros llegaremos a ser. Y soy cuidadoso y no me fío de la mentalidad de estrella de rock que tienen muchos ministros en nuestra época, que solamente quieren que las personas les sirvan. Eso no es ser como Jesús. Nunca encontraremos a Jesús haciendo algo semejante en ningún lado en la Escritura, esperando a que la gente venga a servirle. No, sino que Él continuamente está ofreciéndose para servirles. Y creo que muchas personas han desarrollado una mentalidad de estrella de cine o algo así. Eso no es ser como Cristo. Él se humilló a sí mismo, voluntariamente, gracias a su amor por nosotros, para servirnos. Así que lo primero que quisiera enfatizar en la mente de Cristo es
la humildad. Lo segundo que quiero enfatizar en la mente de Cristo es la palabra reino. Reino. Ahora, me parece interesante que Jesús solo mencione a la iglesia 3 veces. Y estas referencias las encontramos en Mateo 16, versículo 18, donde dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego en Mateo capítulo 18, versículo 17. 2 veces en este versículo Jesús se refiere a la iglesia, y aquí hace referencia a un problema de disciplina cuando dice, díselo a la iglesia, y aquí por supuesto está hablando del liderazgo en la iglesia. Aquellos que tienen posición de liderazgo en la iglesia, si no pueden resolver su problema, vayan con los líderes de la iglesia. Y en estos 2 versículos, 3 veces encontramos que Jesús hace referencia a la iglesia. Y todos comprendemos que la iglesia es importante. Es muy importante porque esta es la casa que Jesús está construyendo. En contraste, vemos que Jesús usa la palabra iglesia solo 3 veces. Sin embargo, se refiere al reino en 127 ocasiones diferentes. Lo repite una y otra vez. Ahora, es obvio que él quiere enfatizar algo aquí. El reino de los cielos, el reino de Dios. Y lo que él está enfatizando aquí nos demuestra que el reino es mucho mayor que la iglesia. La iglesia forma parte del reino, pero el reino es mayor que la iglesia. Jesús pensaba en el reino. De hecho, es una de las primeras palabras que mencionó en su ministerio. En Mateo capítulo 4, versículo 17, cuando Jesús comienza a hablar y a enseñar y a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, puedes estirar la mano y tocarlo. Está aquí, está aquí. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora, notémoslo. Jesús nunca dijo cosas como mi reino, aunque Él es el rey de este reino. Pero Jesús nunca habla al respecto diciendo, este es mi reino, sino que Jesús siempre habla de Él como el reino de Dios o el reino de los cielos. Yo he escuchado a algunos maestros que enseñan al respecto e intentan distinguir entre el reino de los cielos y el reino de Dios, y personalmente creo que es simple preferencia del autor. Y, por ejemplo, Mateo menciona el reino de los cielos una y otra vez, mientras que Marcos y Lucas usan reino de Dios, refiriéndose a la misma historia, refiriéndose a la misma parábola. Podemos ver que los autores preferían diferentes términos, y yo los veo como lo mismo, el reino de los cielos y el reino de Dios. Jesús nunca dice cosas como mi reino, no, sino que Él enfatiza el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Él no vino a edificar su propio reino. No. ¿Recuerdas la humildad? Aquí vemos la humildad de Jesús otra vez. No está enfatizándose a sí mismo, sino que Él está enfatizando el reino de Dios. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es llegar al entendimiento de que el reino es mayor que la iglesia. Como he mencionado, la iglesia es parte del reino, pero el reino es mayor. La forma en que yo veo a la iglesia es como ver a la familia local o el núcleo familiar, que es donde nosotros hemos venido a la vida y donde maduramos, es donde crecemos, es donde la vida cobra sentido y nosotros llegamos a ser esas personas maduras que ya somos. Es en el hogar. Y es así como veo a la iglesia local. Toda persona debería formar parte de una iglesia local. Pero cuando hablamos de la iglesia por el mundo, la iglesia alrededor del mundo, obviamente es imposible tener una relación con todo creyente, con todo cristiano, con todos. En todas las iglesias que existen por todo el mundo, no se puede entablar una relación personal con todos ellos. He aquí la importancia de la iglesia local. Pero también es importante que formemos parte de algo que sea más grande que nosotros mismos. Este es uno de los problemas que mucha gente tiene, que prefieren vivir aislados, separados de los demás. Y no es así como Dios quiere que nosotros vivamos. Deberíamos formar parte
de su reino. Y el reino es mucho mayor que mi iglesia local. Y es mucho mayor que el país en donde vivo. No, no es un tema de nacionalidad. Este no es un tema racial, tampoco es un tema económico, tampoco es un tema cultural. Es el reino de los cielos, es el reino de Dios. Y cuando llegamos a comprender el reino, de esto se trata todo. Con razón Jesús lo enfatizó tanto. Ahora veamos un par de pasajes que yo creo que atraerán nuestra atención. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 24 dice: luego el fin. Notémoslo. No hablamos del comienzo y tampoco estamos hablando de lo que está pasando. El fin. Luego el fin. Cuando Él, hablando de Jesucristo, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. Vaya, para esto es que Él vino. Jesús no solamente vino a entregar su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que fuéramos perdonados de nuestros pecados. No, no. ¿Cuál fue el propósito final? El restaurar el reino y presentarlo ante el Padre. Ahora, en el versículo 28 de este mismo capítulo de 1 Corintios, dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, otra vez habla de Jesucristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó, es decir, a Dios el Padre, al que le sujetó a Él todas las cosas, Cristo Jesús, para que Dios sea todo en todos. Vaya, qué palabras tan poderosas. De esto se trata todo, de esto se trata la historia de la redención. Él está restaurando todo lo que se había perdido, todo lo que había sido destruido. Está poniéndole orden a las cosas. Y Dios el Padre ha entregado todo el poder, toda la autoridad a Cristo Jesús. Se lo ha entregado todo. ¿Por qué? Porque Él sabe que Jesucristo va a derrotar a todo enemigo, porque todo enemigo va a doblar su rodilla, porque todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, todo lo que existe, porque todo estará sujeto a Cristo Jesús. Cuando esto ocurra, ¿qué es lo que hará Jesús? Jesús dará la vuelta y presentará el reino de nuevo ante el Padre, porque todo habrá sido restaurado. Con razón Jesús piensa en el reino. Nosotros también deberíamos pensar en el reino. La vida abarca mucho más que solo tú y tu familia. Como una vez algún sujeto me dijo lo siguiente: la iglesia solo somos yo, mi esposa y mis 2 hijos. Solo nosotros 4, nadie más. No, 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 no. Dios abarca mucho más que tu familia, más que tus 4 paredes y tus 40 personas. No encasilles a Dios. Y comienza a pensar en el reino. Vaya. Veamos el tercer punto. El tercer punto que considero importante en cuanto a la mentalidad de Jesús no solamente es la humildad y no es solamente el reino, sino que también pensaba generacionalmente. Jesús pensaba en las generaciones. Nosotros también tenemos que pensar de esa manera. Veamos. En muchas de sus enseñanzas Jesús hacía referencia a las generaciones, una y otra vez. Quisiera que viéramos algunos pasajes de referencia. Mateo capítulo 11, verso 16. Jesús habla sobre esta generación. Mateo capítulo 12, verso 39. Habla sobre una generación adúltera. Mateo capítulo 12, verso 45. Habla sobre una generación mala. Y notémoslo, en cada uno de estos ejemplos Él está usando la palabra generación, porque Jesús piensa de manera generacional. Y nosotros tenemos que tener este mismo sentir. No solo pienses en ti mismo. No. ¿Cuál es la siguiente generación? ¿Cuál es la próxima generación? No solo en tus hijos, sino en tus nietos, en tus bisnietos. Sé un pensador generacional. Veamos algunas referencias y notemos, estas las estoy sacando solo del libro de Mateo, porque hay muchas más a lo largo de los evangelios. Pero en Mateo capítulo 16, verso 4, Jesús habla sobre una generación mala y adúltera. ¡Qué terrible! En Mateo 17, 17, habla de una generación incrédula y perversa.
Veamos otro ejemplo. En Mateo capítulo 23, versículo 36, y luego en Mateo 24, versículo 34, habla sobre esta generación. Entonces, Jesús es un pensador generacional. Ahora, hay algo que quiero enfatizar en este punto, aun cuando Jesús habla sobre la resurrección. ¿Cómo es que la llama? La regeneración. En Mateo 19, 28. La regeneración. Ahora, lo que necesitamos hacer es que este mismo sentir que hubo en Jesucristo también esté en nosotros. Debemos llegar a ser pensadores generacionales. Porque si no somos cuidadosos, muchas de nuestras decisiones estarán basadas en el hoy, lo que a mí me gusta, lo que quiero. Y el problema es que hoy no va a durar mucho tiempo. Muy pronto este día se va a acabar. Muy pronto esto va a cambiar, te guste o no. El día de mañana llegará. Va a llegar. Y tienes que aprender a pensar en la siguiente generación, no solo en ti mismo. Y esta es una de las cosas que tiene la sabiduría. La sabiduría viene a través de la experiencia, y esa experiencia requiere de tiempo. Y en esta etapa de mi vida en la que la Escritura menciona, por ejemplo, el cabello gris, y se encuentra en las sendas de justicia, y es algo que provoca honor porque habla sobre la sabiduría. En esta etapa de mi vida soy capaz de ver en retrospectiva y decir, aquí estábamos hace 50 años. Eso fue lo que ocurría cuando yo era solo un niño. Aquí es donde estamos hoy. Y eso significa que vamos hacia allá. Y soy capaz de profetizar o predecir el futuro con precisión gracias a la experiencia de la sabiduría. Y como líderes, siempre estaremos viendo hacia adelante, pensando en la próxima generación. Y esta es una de las preguntas más importantes que responderás en tu vida. ¿Quién va a ocupar mi lugar? Y yo te aseguro, amigo, alguien lo hará. Pastor, líder en la iglesia, que Dios nos ayude a pensar generacionalmente. Alguien va a tomar nuestro lugar. ¿Les estamos preparando? ¿Estamos equipándoles para esto? Vamos a pensar en esto como si fuera una carrera de relevos. Estamos entregándole la estafeta a la siguiente generación. En una carrera de relevos, ¿cuándo pasas la estafeta? ¿Esperas hasta que la carrera esté a punto de terminar y estés muriéndote y digas, bueno, ya voy a dejar todo aquí? No, si esperas tanto, será tarde, muy tarde, porque la carrera ya se acabó y ya se ha proclamado al ganador, ya hay un nuevo líder. Y déjame decirte, tú no formaste parte del proceso de transferencia a la siguiente generación. No, así no se hacen las cosas, amigo. ¿Cómo se gana una carrera de relevos? Tienes que pasar la estafeta cuando ambos corredores, la generación pasada y la nueva generación, están corriendo a máxima velocidad. Hay un área especial designada donde se puede pasar la estafeta. Y si no se pasa en esa zona especial, ya no estás en la carrera. Habrás cometido una falta y habrás perdido la carrera. Y esto lo he visto una y otra vez. Que Dios nos ayude a no cometer ese error. Conviértete en un pensador generacional. Eso fue lo que hizo Jesús. Él no está pensando solamente en sí mismo y en lo que él puede lograr. Habían algunas cosas que él tenía que hacer. Pero él está pensando en sus discípulos. ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces comienza a prepararlos para su partida. Prepararlos para el día en que él ya no pueda estar con ellos. Prepararlos para cuando ellos corran con la estafeta. Prepararlos. Eso es un pensador generacional. Jesús entrenó y equipó a sus discípulos para el ministerio. Él les preparó para su partida. Y una de las últimas cosas que él hizo fue edificar su fe. Y esto fue lo que hizo, por ejemplo, cuando Jesús maldijo a la higuera. Por eso hizo que ese árbol se secara desde sus raíces. Porque él estaba edificando la fe de sus discípulos hasta el último minuto. Jesús pasó el tiempo que tuvo con sus discípulos preparándolos para el futuro. Y por último, los empodera con el poder del Espíritu Santo.
para que ellos fueran capaces de tomar la estafeta y terminar lo que Jesús había comenzado. ¿Podemos entender que ahí estamos nosotros? Una carrera de relevos. Esta es una carrera y debemos llegar a ser pensadores generacionales. Yo no sé cuándo es que Jesús va a regresar, pero sé que estamos muy cerca de su regreso. Yo lo creo de verdad. Lo creo de todo corazón. Yo creo que hay muchas señales que apuntan a su regreso, pero Él todavía no está aquí. Entonces yo tengo que preparar a la siguiente generación y a la siguiente generación. Y es una de las cosas que intento hacer, como lo hago ahora mismo. No quiero llevarme todo esto a la tumba. No quiero soltar la estafeta cuando yo muera, sino que quiero transmitirlo a una generación nueva. Esto lo he dicho muchas veces. Tenemos que apuntarlos en la dirección correcta. Tenemos que empoderarlos y luego tenemos que dejarlos ir, soltarlos. El salmista lo expresó en el Salmo 127, versículo 4, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Ese debe ser nuestro ejemplo, nuestra meta, apuntarlos en la dirección correcta, empoderarlos para que continúen con la carrera y luego soltarlos, dejarlos ir, bendecirlos y decir: corre, corre hijo, corre, corre hija. Debemos aprender a pensar como lo hacía Jesús, desarrollar la mente de Cristo, una mente de humildad, una mentalidad de reino y una mentalidad que siempre esté pensando en la próxima generación. Y si podemos hacerlo, llevaremos un estilo de vida efectivo, seremos buenos líderes y podremos lograr aquello para lo que hemos sido llamados. Que Dios continúe bendiciéndote en tu viaje cristiano.